Hola, hola, mis adorables buscadores de historias. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí, en este rincón de YouTube donde nos sumergimos en los recovecos más apasionantes del corazón humano. Hoy, prepárense para un viaje emocional de esos que dejan huella, porque vamos a explorar un territorio que siempre nos fascina, que nos hace suspirar y que a veces, también nos hace sufrir un poquito, los amores prohibidos. Pero no se preocupen, hoy nos enfocaremos en la dulce recompensa. Vamos a hablar de esos amores que, contra todo pronóstico, contra viento y marea, logran encontrar un final feliz. Sí, esos finales que nos dejan con la boca abierta, con una sonrisa tonta en la cara y un calorcito en el pecho. Y es que, ¿a quien no le gusta una buena historia de amor que desafía las reglas y termina triunfando? Antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles que este canal es su espacio seguro para soñar, para debatir, y para conectar con esas historias que nos hacen vibrar. Así que, si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, saben que su apoyo es el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Por eso, les pido de corazón que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta aventura que apenas comienza. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar los secretos de esos amores prohibidos que terminan con un final de cuento. Los amores prohibidos, ¡ay, qué tema! Nos llevan a mundos donde el deseo y la razón luchan constantemente. Son esas historias que se ven envueltas en un velo de misterio, de drama, a veces hasta de peligro. Quizás porque la sociedad impone barreras, quizás por diferencias de edad, de clase, de religión, o porque las circunstancias parecen conjurarse en contra. Pero es precisamente esa dificultad, esa sensación de que el amor es casi imposible, lo que hace que estas historias sean tan irresistibles. Piénsenlo un momento, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con una trama donde los protagonistas tienen todo en contra? Y sin embargo, surge esa chispa, esa conexión inexplicable que los arrastra, que los hace querer desafiar las reglas, que los impulsa a luchar por lo que sienten. Son historias que nos hacen creer en el poder del amor, en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Y sí, muchas veces estas historias nos rompen el corazón en el camino, pero otras nos regalan finales tan hermosos que nos dejan sin aliento. Hoy, vamos a enfocarnos en esas historias, en esos amores prohibidos que lograron vencer al destino, que encontraron un camino, por más difícil que fuera, hacia su propio final feliz. Vamos a analizar qué factores hicieron que estos amores triunfaran, qué lecciones podemos aprender de ellos y, sobre todo, vamos a dejarnos llevar por la magia de estas narrativas que nos demuestran que el amor, en su forma más pura, puede con todo. Empecemos con un ejemplo clásico, pero no por ello menos conmovedor, la historia de dos personas que pertenecen a mundos diferentes, dos personas que aparentemente no tendrían nada en común. Imaginen a una joven de una familia adinerada, una chica que vive rodeada de lujos y convenciones sociales, y a un hombre, un artista bohemio, un espíritu libre que vive al margen de las normas. A primera vista, sus mundos parecen irreconciliables. Ella tiene todo el futuro planeado, él vive el día a día, entregado a su pasión. Sus caminos se cruzan de forma inesperada, y entre conversaciones apasionadas y miradas furtivas, surge un amor que no entiende de diferencias sociales. Claro, su relación no es un camino de rosas. Los padres de ella se oponen, los amigos de él no entienden. La presión social es constante, las críticas son implacables. Sin embargo, hay algo en su conexión que los hace mantenerse unidos. Es una conexión que va más allá de las apariencias, que se basa en el respeto mutuo, en la admiración y en una pasión que quema por dentro. ¿Cuál es la clave en estas historias? La perseverancia, la determinación de no renunciar a lo que sienten. No se dejan arrastrar por las dudas, por las inseguridades. Luchan por su amor, sin importar los sacrificios. Y es que, en muchas de estas historias, el final feliz no llega de manera fácil. A menudo, los protagonistas deben atravesar momentos de angustia, de separación, de duda. Tienen que enfrentar sus propios miedos, sus propios demonios. Pero son precisamente esas pruebas, esas adversidades, las que hacen que su amor se fortalezca. Aprenden a valorarse, a entender sus propias vulnerabilidades y a apoyarse mutuamente. El amor, en estas historias, se convierte en un refugio, en un faro que guía a los protagonistas a través de la oscuridad. Pero no todos los amores prohibidos son entre clases sociales. A veces, las barreras son aún más complejas.
Pensemos en el caso de un amor que nace en el seno de una familia, un amor entre dos personas que están unidas por lazos de sangre. ¡Qué tema tan delicado! Este tipo de historias pueden ser muy controvertidas, pero incluso en estos casos, hay historias que nos muestran que el amor puede encontrar la manera de florecer, aunque sea en secreto. No vamos a romantizar situaciones que son claramente perjudiciales, pero sí podemos reconocer que existen historias donde los sentimientos son genuinos y donde la lucha por la felicidad es igualmente intensa. En estos casos, el secreto se convierte en un aliado y un enemigo a la vez. Los amantes deben vivir su amor en la sombra, sin poder compartirlo abiertamente con el mundo. La culpa, el miedo y la vergüenza a menudo son sus compañeros de viaje. Sin embargo, la pasión que los une es tan fuerte que son capaces de superar todas estas dificultades. La comunicación se convierte en un arma secreta. Se susurran palabras de amor en las noches, se envían cartas codificadas, se encuentran en lugares apartados. Es un amor que se alimenta de la clandestinidad y que se vuelve aún más intenso debido a la imposibilidad de expresarlo abiertamente. ¿Y cómo logran encontrar el final feliz en estas situaciones? En muchos casos, la clave reside en la valentía, en la decisión de romper con las convenciones, en la capacidad de tomar decisiones difíciles. No siempre el final feliz implica que la sociedad acepte su amor. A veces, el final feliz consiste en encontrar un camino para vivir su amor lejos de las miradas críticas, en construir su propio mundo, en donde su amor pueda florecer sin ser juzgado. Otro ejemplo de amor prohibido que nos fascina es el que surge entre personas de diferentes edades. A veces, la diferencia de edad puede ser un impedimento para que un amor florezca de manera natural, pero otras veces, es precisamente esa diferencia lo que convierte la relación en algo aún más especial. Es el encuentro entre la juventud y la experiencia, entre la inocencia y la sabiduría. En estas historias, la clave está en la aceptación y en la admiración mutua. Los amantes, a pesar de sus diferencias, encuentran en el otro un complemento perfecto. El más joven se siente atraído por la madurez y el conocimiento del mayor, mientras que el mayor se siente revitalizado por la energía y la pasión del más joven. No es una relación exenta de dificultades, por supuesto. La sociedad a menudo mira con desconfianza este tipo de relaciones, se preguntan qué busca uno en el otro, o se hacen comentarios malintencionados. Pero si el amor es genuino, si se basa en el respeto y el cariño, entonces nada puede detenerlo. Y es que, al final del día, el amor no entiende de edades, de razas, de clases sociales o de cualquier otra barrera que la sociedad quiera imponer. El amor es un sentimiento universal que se manifiesta de maneras infinitas. Y si el amor es lo suficientemente fuerte, es capaz de superar cualquier obstáculo, de romper cualquier regla, de desafiar cualquier convención. Los amores prohibidos que terminan con final feliz nos demuestran que el amor, en su forma más pura, es una fuerza imparable, una fuerza capaz de crear mundos nuevos, de construir lazos inquebrantables. ¿Y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras vidas? Pues bien, no se trata de ir por ahí buscando amores prohibidos, claro que no. Pero sí podemos aprender a ser valientes, a no tener miedo de luchar por lo que sentimos, a no dejarnos influenciar por las opiniones de los demás. Podemos aprender a ser perseverantes, a no rendirnos ante las dificultades, a confiar en nuestros propios instintos. Y, sobre todo, podemos aprender a valorar el amor en todas sus formas, a entender que el amor es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas para siempre. Por supuesto, debemos ser conscientes de que no todos los amores prohibidos tendrán un final feliz. A veces, por más que luchemos, las circunstancias no lo permitirán. A veces, el amor simplemente no es suficiente. Y está bien, es parte de la vida. Lo importante es que, en el camino, hayamos aprendido algo, que hayamos crecido como personas y que hayamos sido capaces de amar de manera sincera. No todos los finales felices son iguales, pero todos tienen algo que enseñarnos. Los amores prohibidos nos muestran que el camino del corazón es complejo, que hay altos y bajos, alegrías y tristezas. Pero también nos enseñan que, en el corazón de cada uno de nosotros, existe la capacidad de amar y ser amados de manera infinita. Y ahora que hemos explorado este apasionante tema de los amores prohibidos y sus finales felices, quiero recordarles que cada historia es única, que cada persona vive el amor de manera diferente y que no hay una fórmula mágica para encontrar el final feliz perfecto. Lo importante es que seamos fieles a nuestros sentimientos, que luchemos por lo que creemos y que no tengamos miedo de amar, aunque a veces el camino sea difícil.
Hemos recorrido un largo camino juntos hoy, sumergiéndonos en la profundidad de esas historias que nos hacen suspirar y soñar. Hemos visto cómo el amor puede vencer las barreras sociales, los lazos familiares, las diferencias de edad y cualquier otro obstáculo que se cruce en su camino. Hemos aprendido que la perseverancia, la valentía y la comunicación son ingredientes fundamentales para alcanzar ese final feliz que tanto anhelamos. Y es que el amor, mis queridos buscadores de historias, es una fuerza poderosa, capaz de transformarnos y de llevarnos a lugares insospechados. Los amores prohibidos nos muestran que, a veces, el camino más difícil es también el más gratificante, el que nos enseña las lecciones más valiosas. Espero que este viaje haya encendido en ustedes la chispa de la esperanza y los haya hecho creer, una vez más, en el poder del amor. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta hermosa comunidad. Sus comentarios y su feedback son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que, no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, si han vivido alguna historia similar o si tienen alguna otra historia de amor prohibido que les gustaría compartir. Sus experiencias siempre son bienvenidas y enriquecen este espacio. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, les pido que me ayuden a difundir este mensaje de amor y esperanza. Si les ha gustado el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y únanse a esta comunidad que crece cada día más. Recuerden que el amor es el mejor motor que tenemos. Hasta la próxima, mis adorables buscadores de historias, y que el amor siempre los acompañe.